Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces por la Naturaleza, el espacio radial para las voces de investigadores, expertos y personas que buscan el cambio y la conservación a través de su pasión por el ambiente. Soy Natalia García y hoy conversaremos acerca de la pesca sostenible en el mundo y, sobre todo, en nuestro país. En esencia, la pesca sostenible consiste en gestionar y mantener las poblaciones de peces en niveles saludables, evitando la sobreexplotación y asegurando que las actividades pesqueras no dañen los ecosistemas marinos. Aunque la pesca puede tener diferentes enfoques, como la comercial, recreativa o de subsistencia, todas comparten un objetivo común: respetar los límites de los recursos naturales y considerar a las personas que dependen de ellos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, más del 35% de las pesquerías están sobreexplotadas, lo que significa que se están extrayendo peces a un ritmo insostenible. La pesca no solo amenaza la biodiversidad marina, sino que también pone en riesgo los medios de vida de millones de personas que dependen de la pesca para su sustento. Las causas de esta problemática son variadas. Una de ellas es la carrera por capturar el último pez, especialmente en las zonas costeras donde, en muchos casos, las regulaciones son escasas o su cumplimiento es débil. Además, el crecimiento poblacional y la demanda mundial de productos del mar, que se espera se duplique para 2050, incrementan la presión sobre los recursos marinos. La falta de regulaciones efectivas y una gestión pesquera adecuada también contribuyen a la explotación desmedida de los océanos. En Venezuela, a través de investigaciones que utilizan modelos matemáticos y datos científicos, se busca evaluar y conservar especies clave como sardinas y atunes, promoviendo prácticas responsables. Este enfoque equilibra la explotación comercial con la conservación, asegurando un futuro próspero para los mares y las generaciones venideras. La ciencia y la innovación son fundamentales para mantener la salud de nuestros océanos, mares, lagos, ríos, etc. Ya con esta pequeña introducción, dejaremos que nuestro experto de hoy nos acompañe a profundizar más sobre este tema de gran importancia para nuestro país y el mundo. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy tenemos de invitado en el estudio el ingeniero en recursos naturales renovables, Álvaro Cedeño, profesor de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, y quien está finalizando sus estudios de posgrado en manejo de fauna silvestre y acuática, donde realizan diagnósticos de la sostenibilidad de las productoras acuícolas del eje de Guanare, Papelón y Guanarito. Bienvenidos a Voces por la Naturaleza, Álvaro. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, por supuesto por este maravilloso espacio que promueve la conservación de los ecosistemas y por supuesto de todos los recursos naturales que tenemos. Ahora, para comenzar, Álvaro, le pregunto, ¿cuál es la importancia de la pesca sostenible en estos momentos? Bueno, la importancia de la pesca sostenible en Venezuela, tanto la pesca marina como la pesca continental, radica en un equilibrio como bien lo dice la sostenibilidad, en un equilibrio entre lo económico, lo social y por supuesto lo ambiental. A sabiendas de que poblaciones subsisten con la pesca, es importante tener en consideración de que esto también conlleva a una sobreexplotación de algunos recursos pesqueros, lo cual lleva a tener medidas que aborden esta situación y permitan un manejo sostenible, como bien lo dice la palabra, de las pesquerías. Es importante resaltar en este punto que FAO promueve inclusive dentro de sus escritos un código de pesca responsable donde incluye aspectos como incentivar la actividad acuícola, preservar los ecosistemas, entre otros aspectos interesantes que sería muy importante que nuestros oyentes lo revisen para, por supuesto, complementar la información que tenemos el día de hoy. Además, es importante hacer énfasis que muchas familias dependen de este recurso. Hay familias ribereñas que viven plenamente del recurso pesquero y cualquier alteración, no solamente ocasionada por la sobrepesca, sino por el sedimento de los cauces de río, el uso de tapas, entre otros, afectan en sí su seguridad alimentaria. ¿Y cómo afecta la pesca industrial y desmedida a los ecosistemas, hablando de lo que afecta a las comunidades? Bueno, la sobrepesca afecta de diferentes formas. Primero que nada, afecta a lo que son las cadenas tróficas, en este caso ya sea eliminando presas o peces que están en lo alto de la cadena, ocasionando un desequilibrio
y esto a su vez causa disminuciones de la diversidad biológica de algunas especies. eh, Se reducen los stocks pesqueros, que también inciden en reducir los volúmenes de pesca, y bueno, entre otras cosas, por supuesto, como son eh, básicamente la composición de las especies. Modifica el pool genético, como lo comentaba también, y altera el espectro de tallas. Actualmente en nuestros ríos en Venezuela observamos inclusive un aspecto que proviene de la sobrepesca, como es el que individuos actualmente de baja talla se están reproduciendo. Lo que antes un animal se reproducía, por lo menos vamos a hablar de una especie muy importante a nivel continental, como es el colodo, como es el coporo, perdón, Proquilos mariel, es una especie ha ido reduciendo su talla o su talla de madurez sexual. Y esto es parte de la incidencia de la sobrepesca. ¿Y qué significa que se esté reduciendo? ¿Cómo afecta a las comunidades y a las demás personas? Una de las cosas que afecta a las comunidades, primero que nada, como comentaba, es los stocks pesqueros. Cuando conversamos sobre stock pesquero, hablamos como el número de individuos que pertenecen a un grupo o una población específica se va reduciendo, y por supuesto en este caso se va perdiendo el volumen, en este caso la cantidad de peces que se capturan. Además de esto, vamos a ir teniendo, hay una curva que se conversa entre los que trabajamos en la parte de pesca, una curva que se va saturando, y entonces dejamos de ver ejemplares grandes y comenzamos a ver ejemplares más pequeños, inclusive medianos. Esto no sucede actualmente en ríos en Venezuela, pero por lo menos en Asia, específicamente en la cuenca del Mekong, se consiguen peces diminutos, los cuales sirven para las personas para subsistir. Entonces tenemos un esfuerzo pesquero muy alto, muchas personas pescando, muchas redes, muchos artes de pesca, pero pocos peces. Eso es una de las causas principales de la sobreexplotación del recurso. ¿Y qué prácticas de pesca se consideran sostenibles y cuáles no? Bueno, yo creo que básicamente las prácticas de pesca sostenible van de la mano con el manejo pesquero. Actualmente, bueno, existen muchos métodos, o muchos enfoques de manejo pesquero. En este caso uno considera que el comanejo directamente con las comunidades es una práctica beneficiosa, dado que el proceso es colaborativo y participan en la toma de decisiones tanto los pescadores como las agencias gubernamentales y, por supuesto, instituciones académicas. Además, permite que las agencias gubernamentales y pescadores compartan sus experiencias y la forma como se maneja el recurso. Quisiera que me comentaras, Álvaro, ¿qué prácticas son comunes en la pesca marina y en la continental? Bueno, en la pesca tanto marina, bueno, sabemos que hace más de 16 años se practicaba a nivel marino lo que era la pesca de arrastre, pero esa pesca de arrastre tenía como objetivo la captura principal o focalizada en la captura del camarón, pero gran parte de esos peces que se capturaban eran juveniles. Se habla inclusive de que la pesca del camarón, por cada un camarón o un kilogramo de camarón se conseguían 17 kilogramos o 17 especímenes de peces que eran descartados, y la mayor parte de ellos eran peces juveniles que servían inclusive para pescadores artesanales para subsistencia. Se hablaba inclusive de una pesca tamboraz, por lo menos en el año 97 había 351 embarcaciones de arrastre, y pues hace 16 años se radicó esta pesca. Actualmente a nivel marino se usa mucho la pesca de palangre, y a nivel continental una de las pescas más recomendadas es la pesca con atarraya, por supuesto con las medidas estandarizadas en este caso, y también en algunos casos al sur de Venezuela se practica la pesca con chinchorro, pero no es muy recomendable por la misma razón. Se capturan peces de tallas comerciales correctas, pero también se capturan peces que no cumplen con las tallas mínimas de captura.
Entonces lo que se recomienda primero, por supuesto, es la pesca que genera menos impacto, por supuesto, la pesca con anzuelo, las atarrayas con las medidas indicadas, evitar la pesca en las épocas de veda, por lo menos en la parte continental, comienza el domingo de Resurrección hasta el 31 de julio, y bueno, básicamente esos son los principales artes, lo que es la atarraya y la pesca con anzuelo. Inclusive también la pesca deportiva es muy importante porque es lo que se llama el pescador pesca y suelta de una vez el individuo, ¿no? O el pez en este caso, que por supuesto no causa un daño mayor e inclusive contribuye con la parte social porque genera ingresos a las comunidades aledañas, entre otros factores, por supuesto, importantes. Antes de continuar con nuestra conversación, Álvaro, a quienes están escuchando Voces por la Naturaleza, el programa de hoy está dedicado a la pesca sostenible en Venezuela. Para este episodio, tenemos de invitado al ingeniero en recursos naturales renovables, Álvaro Cedeño, quien está finalizando sus estudios de posgrado en el manejo de fauna silvestre y acuática. Y ahora, Álvaro, ¿cuál es el impacto de la pesca en los ríos y lagos de la Orinoquia? Bueno, el impacto es enormemente grande. Ahí voy a hacer un énfasis que no solamente hablamos de la sobrepesca, sino que hay factores externos al río que causan un impacto considerable hacia la pesca, como son, en este caso, los embalses, que a pesar de que son muy necesarios para la generación de energía, por supuesto para el control de inundaciones, causa un efecto bastante adverso porque impide lo que son las migraciones de los peces riofílicos, peces que requieren migrar hacia las partes altas de los ríos para reproducirse. Además de esto, está también la contaminación de los ríos, como es el tema de la contaminación agrícola, la contaminación minera, son también una de las causas principales que afecta el recurso pesquero. La desecación de humedales, tenemos el ejemplo de un río en el vecino país, que es el río Magdalena, que fue un río que en su momento era un río muy productivo y alrededor de ellos hubo muchos asentamientos urbanos, hubo desecación de humedales y pues por supuesto la pesca se redujo considerablemente. Otra de las causas que afectan considerablemente la pesca es la introducción en este caso de especies exóticas que desplazan de cierto modo las especies nativas, ya sea por depredación o por la capacidad adaptativa, la reproducción, etc. El repoblamiento de peces con acuicultura. Recuérdense que a veces los peces que vienen con acuicultura, de la acuicultura, vienen a veces con poca diversidad y al reproducirse con peces que provienen de los ríos, baja en algunas ocasiones el pool genético y sobre todo, bueno, también por supuesto lo que está muy en boga, que todos conocemos que es el cambio climático. Pero en sí, bueno, la sobrepesca junto a estos factores ha causado una declinación de las pesquerías. En nuestro caso, o en nuestro país, vemos algunas especies, por lo menos en nuestra zona media del río Portuguesa, como la doncella, cabodiacha, el cunaguaro, el blanco pobre, el dorado, el bagre tigre, el valentón, son algunas de las especies que por sobreexplotación o incluso por el bajo caudal de agua han ido, por supuesto, desapareciendo de la parte media. Inclusive un énfasis o un detalle curioso en esta parte del programa de que el dorado es una de las especies más interesantes que tenemos en Venezuela, es un pez de río que muchos lo consumen sobre todo por el estado Bolívar, el delta. Eso es un pez que se reproduce en Colombia y desova en Venezuela. Entonces requiere un manejo bastante característico porque requiere un manejo binacional. Recordando que nuestra principal cuenca hidrográfica es la cuenca del Orinoco. Es una cuenca que se comparte conjuntamente con Colombia. Entonces ahí entra entre el aspecto de sostenibilidad otro detalle como es la gobernabilidad en los ríos, que es muy importante. Como en este caso los entes encargados del manejo pesquero trabajan en función de conservar estas especies. ¿Okay? Bueno, eso es uno de los aspectos que también quería mencionar. ¿Y cómo afecta a las comunidades que utilizan la pesca artesanal con esta situación? Bueno, básicamente, como comentaba al inicio, muchas personas que dependen exclusivamente del recurso
pesqueros eh, tienen que dedicarse a otras actividades que de cierto modo no sustentan la alimentación familiar. Algunos de estos migran de las comunidades a los centros, lo que se llama el éxodo, a los centros del país, a los centros de las capitales. Y bueno, básicamente se deja el recurso pesquero, pues el recurso pesquero se elimina, pues, o se va reduciendo tanto que las personas no pueden depender de la pesca. Disculpen un poco el nerviosismo, pero bueno, estamos en vivo. No te preocupes, Álvaro. Y quisiera que me comentaras un poco más acerca de los métodos que utilizan las comunidades en la pesca continental en Venezuela. Ok, bueno, los métodos de pesca, bien los conversé actualmente, eh, principalmente lo que es la atarraya, lo que es el anzuelo, usan otras redes que generalmente muchas no están permitidas, como es el tema de las redes bagreras, de los chinchorros, que generalmente, por lo menos hay una resolución que de la ley, una resolución que establece los sitios de pesca y las artes de pesca permisadas. En nuestro caso, por lo menos donde me ubico, no se permite la pesca en este caso, con chinchorro, como lo había comentado inicialmente, porque no solamente se pescan los peces con las tallas eh, permitidas, sino también se pescan muchos juveniles, muchos animales mueren y ya no se, al final se descartan muchos peces. Entonces, son prácticas que se siguen utilizando y por supuesto se viene trabajando para erradicarla, que en conversaciones con las comunidades, por supuesto empoderando a esas personas de las comunidades a proteger su recurso pesquero, sobre todo en este caso el enfoque de género, el trabajo con las mujeres, con los niños, con los adultos, es indispensable la educación ambiental para lograr un cambio de paradigma. Antes de continuar con la conversación, Álvaro, para quienes están sintonizando, están escuchando Voces por la Naturaleza, y el programa de hoy está dedicado a la pesca sostenible en Venezuela. Para este episodio tenemos de invitado al ingeniero en recursos naturales renovables, Álvaro Cedeño, quien está finalizando sus estudios de posgrado en el manejo de fauna silvestre y acuática. Álvaro, ¿y qué tan común es la pesca continental aquí en Venezuela? Bueno, la pesca continental en Venezuela es muy común, inclusive unos estudios en Perú hablan de que la pesca continental o la pesca de subsistencia, inclusive las estadísticas son muy altas. Lo que pasa es que eh, en los ríos venezolanos no hay puertos como en la parte marina donde hay una evaluación del recurso, realmente hay puntos de descarga. A veces eso es lo que dificulta un poco el tema de estadísticas pesqueras, pero es muy común en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, en Apure, en Guárico, en Portuguesa, en Barinas, principalmente como cuenca del Orinoco, sabiendo también que tenemos otras cuencas de gran importancia a nivel nacional, por supuesto, como viene siendo la cuenca del lago Maracaibo, la cuenca del lago Valencia, la cuenca del Río Negro, está también la cuenca del Cuyuní, y por supuesto, me falta una, que es en este caso, me faltó una exactamente. La cuenca del Golfo de Paria y los ríos que vienen al Mar Caribe. En la mayor parte de estos ríos se realiza la pesca continental, pero sabemos que el río que aporta mayor diversidad de peces es, en este caso, la cuenca del Orinoco. Y el río Portugués, el río Apure, a su vez, es la subcuenca más importante del río Orinoco. Es importante también mencionar que en el país se cuenta con 1.235 especies continentales a la fecha. La última actualización se realizó el 17 de marzo del 2025. Y por supuesto, en el caso marino sí no tengo un dato preciso porque algunos autores hablan de 880, otros hablan de 2000, entonces son datos muy, muy distantes del número de individuos, ¿no? También quería hacer resaltar, bueno, entre las formas de manejo estaba el adaptativo, el comanejo, el ecosistémico, el manejo comunitario. Esos también son términos que es importante mencionar aquí en esta charla, porque son la forma como
cómo se adopta el control, el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación de especies que en algún momento eran blanco de captura o eran utilizadas como capturas y actualmente son especies que se encuentran en vía de extinción a nivel pesquero, como es el caso en las cachamas. Como ahorita me estás comentando de qué tan común es la pesca en el país, puedo conversar que en la cachama, en el año 1982, la cachama negra o cherra, la Colosoma macropomum, habían pescadores exclusivos de esta especie. Actualmente eso no existe. Actualmente hay pesca de esas especies, pero un individuo, 2 individuos, en algunos casos más de esto, pero no hay pescadores que sean exclusivos de esta especie. Las pesquerías en el país son multiespecíficas. Generalmente el pescador sale de su lugar o donde habita, va a los lugares donde está el recurso pesquero y pesca lo que se consigue. Por supuesto, se trata mucho de hablar sobre las tallas mínimas de captura. Recuérdense que las tallas mínimas de captura van de la mano con las tallas en las cuales los peces pueden reproducirse. Por supuesto, Álvaro. Y para los oyentes interesados en el tema y que quieran saber más sobre su trabajo, ¿podrías dejarnos sus redes sociales para que puedan contactarlo? Bueno, las redes mías son, mi correo es alvarocedeno85@gmail.com y en Instagram me pueden conseguir como Álvaro Luis Cedeño Luna. Y bueno, estamos por supuesto a sus órdenes para hablar un poco más de la pesca continental. Nuevamente le pido disculpas a algunos si en algún momento tuve alguna distracción en la respuesta, pero como le digo, es una entrevista en vivo y esto requiere un poco de concentración. No te preocupes, Álvaro, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Y cada acción que tomamos, desde lo que usamos hasta lo que comemos, tiene un efecto inmediato en nuestro planeta. Juntos podemos hacer los cambios necesarios para cuidarlo y conservar la naturaleza. Vamos con nuestra siguiente sección. Ecotips. Curiosidades y puntos importantes a resaltar sobre la pesca sostenible. Existe una certificación de pesca sostenible. Organizaciones como Marine Stewardship Council y Friends of the Sea ofrecen programas de certificación que reconocen y promueven la pesca sostenible. El concurso de conocimiento mundial de la Iniciativa de Pesquerías Costeras del Banco Mundial pretende movilizar el poder colectivo de las comunidades pesqueras, las empresas, los inversionistas, los gobiernos y partes interesadas en los productos del mar para diseñar y aplicar mecanismos y métodos innovadores que promuevan el uso y la gestión sostenible de los recursos pesqueros costeros. Casi el 20% de la ingesta media de proteínas de origen animal de la mitad de la población mundial procede del pescado. En algunos países como Ghana, Indonesia, Sierra Leona y Sri Lanka, y muchos más, su dependencia depende de la obtención de proteínas en su dieta es de más del 50%. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radiocultural y Provita, una ONG venezolana con 38 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como Provita Piso ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como Mundo UR Web, La Cultural, Provita Piso ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Natalia García y nos vemos el próximo fin de semana para hablarles de la agricultura sostenible en nuestro país y continuar hablando sobre proyectos que se encargan de conservar nuestra hermosa y megadiversa Venezuela. Hasta la próxima semana.